orar para que sea el Señor hablándonos en esta mañana. Padre, por favor háblanos, por favor enséñanos, por favor instrúyenos. Que seas tú, Señor, el que hables a nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Creo que muchos creyentes están leyendo la Biblia mal. Muchos creyentes están leyendo la Biblia mal. Porque están tomando la Biblia solamente para iniciar el día, escuchar palabras bonitas, que lo reconforten, que le den ánimo para el día a día. Como esas pequeñas cápsulas, ¿no? La cápsula diaria. Entonces, yo me escucho la cápsula diaria y ya con esa cápsula diaria tengo esa dosis de energía para empezar mi día. O leemos extractos de la Biblia para tener ciertos principios, ciertas estrategias, ciertas dosis para yo ser un buen padre, un buen hijo, una buena madre. Y por eso los dos libros de la Biblia que más se leen son Salmos y ¿cuál? Y Proverbios. Salmos y Proverbios. ¿Esto está mal? Bueno, obviamente no está mal leer pues, Salmos y Proverbios. No está mal de ninguna manera. ¿Qué es lo que está mal? Está mal que nosotros limitemos nuestra lectura bíblica simplemente a ese tipo de dinámicas. Nosotros no podemos ver la Biblia de esa manera solamente. La Biblia no solamente es un libro que te da aliento para tu día a día. O la Biblia no solamente es un libro que te da principios para ser un mejor padre, madre, hijo, abuelo, tío, sobrino. La Biblia es más que eso, mis hermanos. ¿Y cuál es el problema que yo estoy viendo hoy en día? Que como se está leyendo la Biblia mal, nosotros como cristianos carecemos de una cosmovisión bíblica. ¿Sabe qué es una cosmovisión bíblica? Bueno, la palabra cosmovisión significa una forma o la visión del mundo. Es la forma en que yo veo el mundo. Es la forma en que yo interpreto el mundo. Es la forma en que yo concibo el mundo. Entonces, nosotros como cristianos debemos de tener una cosmovisión bíblica. Todo el mundo tiene una cosmovisión. Todo el mundo tiene una forma de ver la vida, ¿o no? Pregúntele a cualquiera. Todo el mundo tiene una forma de ver la vida. Nosotros como cristianos tenemos que ver la vida desde el lente de la palabra de Dios. Pero, mis hermanos, el problema es que nosotros no estamos considerando, no estamos entendiendo, no estamos interpretando la vida desde el punto de vista bíblico, sino desde el punto de vista secular o mundano. Por eso digo que nosotros estamos leyendo mal la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque se supone que nuestra lectura bíblica debe de crear en nosotros una cosmovisión bíblica sana, saludable, madura. La Biblia dice, renueven su forma de pensar. ¿Y cómo renovamos nuestra forma de pensar? Pues a través de la palabra de Dios. Pero si nosotros estamos leyendo la Biblia, pero seguimos pensando como el mundo, ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Se supone que si nosotros estamos leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, meditando la Biblia, es para conocer a Dios y permitir que Dios renueve, transforme nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver la vida. El problema es que no estamos pensando bíblicamente. No estamos interpretando la vida bíblicamente. No, lo estamos haciendo igual que el mundo, mis hermanos. Lo estamos haciendo igual que el mundo. Y si nosotros estamos pensando igual que el mundo, estamos leyendo la Biblia mal. Estamos leyendo la Biblia mal. Y definitivamente yo
traje a colación el tema que vamos a ver hoy porque me estaba inquietando, pero a través o a raíz de una publicación que hice esta semana, pude tener la certeza de que definitivamente la iglesia necesita instruir sobre estos temas a los cristianos, a sus miembros. Porque veo que hay muchos creyentes que no tienen claro este aspecto, de tantos que deberíamos tener claros en este mundo. Y hoy yo quiero que nos podamos detener un poco sobre este elemento que nos atañe a todos y es el tema del voto. ¿Cómo debe estar el cristiano frente al tema del voto? ¿Sí? Muchos dicen, no, es que yo soy ciudadano de otro reino, yo soy ciudadano celestial. Está bien, amén, amén. Pero como soy ciudadano celestial, entonces yo no tengo nada que ver con lo terrenal. Y adoptan esa posición. Entonces vamos a ir desarrollando esta temática respondiendo a la primera pregunta y es, ¿qué tiene que hacer un cristiano frente al tema del voto? ¿Un cristiano debe votar o un cristiano debe abstenerse de hacerlo? Bueno, lastimosamente en la Biblia no encontramos un versículo que nos diga, ¿usted es cristiano? Sí, vaya y vote. ¿O usted es cristiano? No, no vote. En la Biblia no hay ningún versículo que nos diga sí o no. Pero en la Biblia sí encontramos principios que nos dan luz y nos dan una cosmovisión bíblica sobre el tema del voto. Claro que sí. Pero antes de ello, antes de ir a la escritura, permítame definirle a usted lo que significa el voto. ¿Qué es el voto? ¿Qué es el voto? Bueno, leo textualmente una definición que encontré en internet, dice, el voto es el derecho y la elección de elegir a representantes o decidir sobre asuntos públicos mediante una elección. En una democracia, el voto cumple un papel fundamental. Mire, en una democracia, el voto cumple un papel fundamental porque permite que los ciudadanos participen en las decisiones del país. Oiga lo que dice aquí, elijan a sus gobernantes y expresen su opinión de manera libre y pacífica. Por ejemplo, ¿cuántos votamos aquí para que apaguen los celulares? ¿Cuántos votamos aquí para que los pongan en silencio? ¿Cuántos votamos? ¿Qué tal si usted, vea, ya ganó la mayoría, es una democracia, apague su celular, póngalo en silencio? Entonces, en pocas palabras, el voto es un ejercicio donde yo decido. Donde yo decido. Y hoy vamos a ver, o vamos a responder a 3 objeciones sobre el tema del voto. Esas son las 3 objeciones más comunes que yo me he encontrado en creyentes sobre la no participación del voto. Y la primera objeción es la siguiente, no sé si usted la ha escuchado. Dice, no voto porque Dios es soberano y Él pone y quita reyes. ¿Has escuchado esta objeción? No voto porque Dios es soberano y Él pone y quita reyes. Mire, hay 2 doctrinas que cuando se ponen la una al lado de la otra, generan mucha controversia y mucha discusión. Y es la doctrina de la soberanía de Dios versus la responsabilidad del hombre. ¿Han por casualidad leído, escuchado disgustos o discusiones o debates sobre estas 2 doctrinas? La soberanía de Dios por un lado y la responsabilidad del hombre por otro lado. Miren, mis hermanos, hay algo que sí es totalmente cierto y es que las 2 doctrinas son bíblicas. Las 2 doctrinas son bíblicas. La soberanía de Dios es bíblica y la responsabilidad del hombre es bíblica. La una no anula a la otra. ¿Qué quiere decir esto? Dios es soberano, ¿lo creen o no? Dios es responsable, ¿lo creen o no? Uy. Usted no es responsable de lo que hace. El hombre es responsable de lo que hace. ¿Yo qué dije? Ok, bueno, están despiertos, qué bien. Entonces, mis hermanos, sí, es cierto, Dios es soberano,
pero el hombre no deja de ser responsable. El hombre no deja de ser responsable. Por lo tanto, el voto es un ejercicio de nuestra responsabilidad. Mire la cuestión. ¿Cuántas decisiones usted toma al día o cuántas decisiones importantes ha tomado a lo largo de su vida? Piense. ¿Cuántas decisiones? Por ejemplo, tomamos decisiones, la pareja que escogemos, tomamos decisiones en la casa que compramos. Usted ha comprado una casa, un apartamento, tomó una decisión sobre ello, o el vehículo que tiene, o la ropa que usted se compra, o con qué amigos usted quiere compartir o no. Generalmente tomamos todo el tiempo decisiones. Todo el tiempo tomamos elecciones, hace parte de nuestra responsabilidad de elegir, ¿o no? Yo le hago una pregunta. ¿Será que cada vez que usted está ante una decisión por tomar, usted simplemente dice, no, yo lo dejo a la soberanía de Dios? ¿Qué carro va a comprar? A la soberanía de Dios. ¿Qué pareja voy a elegir? A la soberanía de Dios. ¿Qué ropa voy a comprar y poner? A la soberanía de Dios. No, ustedes saben que no. Ustedes saben que no. Es más, cuando nosotros oramos, cuando uno ora, la oración es la expresión de presentarle a Dios lo que yo deseo, ¿o no? ¿O no? Cuando usted ora, ¿usted qué le está diciendo a Dios? Usted le está presentando sus peticiones, es decir, lo que usted desea, lo que usted quiere, ¿o no? ¿Usted qué quiere? Bueno, no, que mi esposo se convierta, mi esposa. Bueno, usted ora por eso. ¿Usted qué quiere? No, yo quiero que el Señor me dé un empleo que me permita congregarme, servirle, que no sea los domingos. Bueno, usted no se lo presenta al Señor. Eso es lo que usted quiere y eso es lo que usted le presenta. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros de alguna manera en la oración también estamos eligiendo lo que queremos y lo que no queremos. Si entonces nosotros nos ponemos en la posición extrema de la soberanía de Dios, entonces, ¿sabe cómo oraríamos? Señor, tú eres soberano, amén. Y todos los días, Señor, tú eres soberano, amén. Y así oraríamos. ¿Oramos así? ¿Sí o no? No oramos así. O sea, reconocemos que Dios es soberano, claro que sí. Reconocemos que su voluntad es mejor que la nuestra, claro que sí. Pero aún así, mis hermanos, nosotros cuando oramos, le pedimos cosas al Señor que nosotros queremos. Que nosotros queremos. Entonces, en ese orden de ideas, si usted decide su pareja, si usted decide su carro, si usted decide su casa, si usted decide su ropa, si usted decide escoger a sus amigos, si usted decide lo que quiere trabajar, si usted decide lo que quiere estudiar, si usted decide lo que quiere decirle o pedirle al Señor, entonces, ¿por qué usted no decide quién lo quiere gobernar? O sea, ¿por qué para todas estas grandes decisiones elegimos nosotros, pero para esta decisión de votar, no, el Dios es soberano, Él pone y quita reyes? ¿Sí me haciendo entender? ¿Sí está entendiendo la lógica? Ese es el punto, mis hermanos. Ese es el punto. El punto es cómo entender la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Mira lo que dice Proverbios 16:9. Proverbios 16:9, leo la NTV. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Es decir, al final, ¿qué se termina haciendo? La voluntad de Dios. Pero por el hecho de que se termine haciendo la voluntad de Dios, no quiere decir que nosotros no podamos hacer planes. ¿Usted hace planes o no? Bueno, hacemos planes todo el tiempo. O usted no dice, ve, voy a hacer un plan, no, voy a hacer un viaje, pero Dios es soberano. ¿Para dónde te vas a ir de viaje? No sé, Dios es soberano. O sea, es que no tiene sentido. Es que no tiene sentido. Haga sus planes, tome sus decisiones, pero al final, recuerde algo, la voluntad de Dios prevalece. La voluntad de Dios prevalece. Y obviamente tome decisiones conforme a la palabra, ¿no? Conforme a ella. No es que a tomarse decisiones como un loco, como una loca. No. Conforme a la palabra. Y deje y descanse que la voluntad de Dios prevalezca.
Esa es la relación entre la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. Yo elijo, yo escojo, pero al final yo entiendo que la voluntad de Dios va a prevalecer. Entonces, cuando votamos, ¿qué estamos diciendo? Bueno, yo soy responsable por el voto y por elegir al candidato que yo considero bíblicamente que es el más apropiado para ese cargo. Sin embargo, al final, Dios es el que va a poner a quien quiera poner. Yo cumplo mi parte, Dios cumple la suya. Mire, vivir todo el tiempo con el extremo de la soberanía de Dios sería un gran fatalismo. Y la Biblia no nos enseña eso. La Biblia no nos enseña eso. La Biblia no es fatalista. La Biblia no es fatalista. Dios no es un Dios fatalista. Ahora, explíqueme eso, pero ¿cómo es posible que eso pueda ser así y que yo pueda tomar decisiones para el final? Yo no sé, mis hermanos, no sé. Ya profundizar en esos misterios de explicarte totalmente es cómo se relacionan estas dos doctrinas, no sé, mis hermanos. Lo que sí le puedo decir es que estas dos doctrinas se ven en la Biblia, claramente. Entonces, elegimos, pero descansamos en la voluntad y soberanía de Dios. Amén. La otra objeción que yo me encuentro últimamente sobre el tema de la votación es que dicen muchos, nosotros somos ciudadanos de otro reino. Y como les decía ahorita, es cierto, nosotros somos ciudadanos celestiales. Amén. Lo dice Pablo en Filipenses capítulo 3 versículo 20. Pero mis hermanos, eso no quiere decir que por el hecho de que nosotros seamos ciudadanos de otro reino, nos desentendamos de este reino terrenal. Mateo capítulo 22, versículo 16 al 21. Mateo 22, versículo 16 al 21, leo la Nueva Biblia de las Américas. Dice la palabra del Señor. Y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. Dinos pues qué te parece, ¿es lícito pagar impuestos al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo, ¿por qué me ponéis a prueba, hipócritas? Ay. Yo lo decía hace poco, donde Jesús predicara hoy en día lo sacan de las iglesias. ¿Por qué me pones? Es que eres muy descarado. Tú enseñas con verdad el camino, pero ¿por qué no creen entonces? Si yo estoy enseñando con verdad, ¿por qué no creen en mí entonces? Qué hipocresía. Mostradme la moneda que se usa para pagar ese impuesto. Y le trajeron un denario. El denario era una moneda que tenía la cara del César impresa. Y él les dijo, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Ellos le dijeron, del César. Recuerden que el César era el emperador romano. Entonces él les dijo, pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa el César? ¿Qué tipifica el César? El César tipifica el reino terrenal. Eso es lo que significa el César, o lo que tipifica el reino terrenal. Nosotros vivimos en medio de dos reinos. Un reino de Dios, un gobierno de Dios, pero eso no quita que también vivimos en medio de un reino terrenal y que tenemos responsabilidades terrenales. Usted puede ser muy cristiano, usted puede ser muy espiritual, pero si usted no paga los impuestos, adivine qué pasa. Adivine qué pasa con la DIAN. Y la DIAN te va a enviar un correo. Ya se le vence la declaración de renta en tal fecha. Y usted dice, no, yo eso no lo creo. Yo eso lo anulo. Yo eso lo reprendo. Porque yo estoy en una ciudadanía celestial. Mi pasaporte es de los cielos. Y entonces se pasó la fecha y la DIAN le dice, bueno, no pagaste el impuesto, aquí te llega tu multa. No lo reprendas, yo reprendo esa multa y yo la echo fuera. Porque, ¿qué les pasa? Que me respeten, yo soy ciudadano de los cielos. Siga así, verás. Siga así, verás.
Y llega el servicio del agua y la luz. No, yo también reprendo eso. Poco demonios que me están llegando, los reprendo. Porque eso, no, yo soy ciudadano de los cielos y en el cielo no se paga impuestos y no se paga luz ni agua. Ay, mis hermanos. Sí, somos ciudadanos de los cielos, pero tenemos responsabilidades en esta tierra. Den al César lo que corresponde al César, pero denle a Dios lo que le corresponde a Dios. No nos olvidemos esto, mis hermanos. No nos olvidemos que vivimos en este mundo y que tenemos responsabilidades terrenales. Voy a leer este versículo, pero lo voy a contextualizar para que ustedes lo entiendan. Jeremías 29:7. Jeremías 29:7 dice la NBI. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Les voy a hablar un poco del contexto de ese pasaje para que ustedes lo puedan comprender. Estas palabras son de Jeremías. Recuerden que Israel por su pecado fue exiliado a Babilonia. ¿Qué era Babilonia? ¿La ciudad santa? No, la ciudad re pagana, una ciudad súper pagana. Y el pueblo de Israel por su desobediencia fue deportado a Babilonia, los exiliaron a ese lugar. Y mira lo que estaba pasando. Falsos maestros o falsos profetas se estaban levantando, esos siempre han existido, esos sinvergüenzas. Se estaban levantando y le estaban diciendo al pueblo, hey, no, ya Dios los va a sacar, ya Dios los va a liberar, no hagan nada que Dios los va a liberar. Lean el contexto. ¿Y qué pasó con Jeremías? Jeremías envió una carta allá al pueblo de Israel que estaba cautivo en Babilonia y les dijo, no crean eso, no crean eso. El Señor dice, construyan casas, pónganse a trabajar, establezcanse. Y ahí donde aparece el texto. Además, es que miren lo increíble. Busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado. Pero ¿cómo así, Señor? Si esto es Babilonia, esto es pagano. Busquen el bienestar de la ciudad donde los he deportado y pidan al Señor por ella. ¡Blasfemia! Yo solamente oro por la santa ciudad de Jerusalén. Pero el Señor les dice, pidan por Babilonia. ¿Por qué, Señor? Porque el bienestar de ustedes, mira lo que dice, el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Esto es muy terrenal. Pero lo dice el Señor. Yo les hago una pregunta sincera, mis hermanos. Vamos a ser sinceros hoy. Bueno, siempre, pero con sinceridad. Si quiere no me responda, respóndase usted mismo, pero con sinceridad. ¿Usted en qué tipo de país le gustaría vivir? ¿En un país donde todo es miseria? ¿En un país donde no hay servicio de salud? ¿En un país donde no hay oportunidades? ¿En un país donde hay pobreza? ¿En un país donde se pasan necesidades? ¿En un país donde no hay alimento? ¿En un país donde hay una dictadura? ¿O le gustaría vivir en un país donde hay oportunidades, donde hay prosperidad, donde hay servicio de salud, donde hay buen empleo, donde hay un buen estudio, donde hay un buen gobierno? ¿Dónde le gustaría vivir a usted, sinceramente? Sinceramente. Bueno, si vamos a ser sinceros, mis hermanos, pues yo creo que todos quisiéramos vivir en la segunda opción, la verdad. ¿O no? ¿O no? Mis hermanos, seamos sinceros, nos gustaría vivir en un buen país. En un buen país. Porque mucha gente emigra a otros países. ¿Por qué? Porque buscan un mejor vivir. Buscan un mejor vivir. Eso es lo que está diciendo el Señor. Eso es lo que está diciendo el Señor. Miren, si ustedes aportan bienestar a la ciudad o al país donde ustedes viven, ustedes van a ser beneficiados de ello. Y si esto es así, ¿por qué entonces usted permite que otros decidan por usted el país
en el que usted vive, el gobierno, el país donde usted vive. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé si me hice entender con la pregunta. Un gobierno tiene que ver mucho con la estabilidad de un país, con el futuro de un país, con el progreso de un país. Un mal gobierno lo lleva a la ruina, un buen gobierno lo lleva a una buena estabilidad. Entonces, ¿por qué nosotros, entendiendo lo que estamos viendo en la palabra, por qué nosotros somos tan indiferentes permitiendo que otras personas que no tienen una cosmovisión bíblica decidan por mí en el país o el gobierno del país donde yo vivo? Mire, eso es absurdo, mis hermanos. Eso es absurdo. Si nosotros queremos vivir en un buen país, pues humanamente hablando, hagamos lo que tengamos que hacer para vivir en ese buen país que queremos. ¿Cuántos aquí no quisiéramos vivir en un Colombia próspero, en un Colombia que haya oportunidad, en un Colombia donde haya buena salud, en un Colombia donde haya seguridad? ¿O no? Pues entonces hagamos lo necesario para que eso suceda. Hermanos, ser cristianos no quiere decir que seamos o que tengamos que ser escapistas o Amish. ¿Han oído los Amish? No, 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 no. Y usted dice, no, pero es que eso fue para el tiempo del Antiguo Testamento. Eso no nos compete a nosotros. Eso fue para el pueblo de Israel y Babilonia. 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2. Versículo 1 al 3. Leo la NBI. Dice, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones y súplicas y acciones de gracias por todos, por los reyes y por todas las autoridades, para que tengamos ¿qué? Para que tengamos ¿qué? Paz y tranquilidad y llevemos una vida devota y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. ¿Será que se les parece un poquito a lo que acabamos de leer en Jeremías? ¿O no me parece nada? Estamos hablando del Nuevo Testamento. Estamos hablando de la recomendación que Pablo le estaba haciendo a Timoteo y a la iglesia en general. Oren por sus autoridades. Oren por los que están en eminencia. ¿Para qué, Señor? ¿Para que se conviertan? Sí, claro, para que se conviertan. Pero para que ustedes también vivan en paz y tranquilidad. Hermanos, eso no es pecado. Querer vivir tranquilo no es pecado. Querer vivir en paz no es pecado. Y yo no me estoy refiriendo a una vida en riquezas y lujos y opulencia. Yo no estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo simplemente a una vida tranquila. Así sea con lo mucho, lo poco, pero una vida tranquila. Entonces, si este texto nos manda a orar por nuestras autoridades, ¿será que no incluiría también el saberlos elegir? ¿El saberlos elegir? Claro que sí. Hermanos, no se olviden la oración que Jesús hizo en Juan 17. Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Mire, si fuera la intención o el propósito de Dios que nosotros nos desentendiéramos totalmente del contexto en el que nosotros vivimos, Él simplemente le hubiera dicho, bueno, Señor o Padre, ya tengo a mis discípulos, por favor resérvanos otro planeta, sácanos de este corrupto e inmundo planeta Tierra y llévanos a otro y nos pones a vivir tranquilos. Pero Él no pidió eso. Él pidió que nosotros, aún estando en el mundo, nos guardara del mal. ¿Saben por qué? Porque si estamos aquí es por algo.
para ser sal, para ser luz, para ser de influencia. Y por ello les decía hace 8 días a ustedes, todas esas agendas diabólicas nos bombardean en las redes, nos bombardean. Y nosotros los cristianos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con las redes? ¿Qué hacemos? Publicar mi viaje, publicar lo que como, publicar a mis mascoticas, publicar mis hijos y publicar mi vida interesante y bonita. Sí, qué chévere. ¿Pero qué más? ¿Qué más? ¿Palabra de Dios? No, mis hermanos, nosotros somos que generar una influencia en esta tierra. Si estamos aquí es por algo, mis hermanos. No seamos indiferentes, no seamos apáticos. Y si podemos influenciar por medio de un voto, pues hagámoslo. Hagámoslo. No podemos permitir que el hombre corrupto, que el hombre pervertido, que el hombre que está en tinieblas, elija gobernantes en tinieblas y sean ellos los que elijan por nosotros. Y nosotros somos los que pagan los platos rotos de una mala decisión. Eso no tiene sentido, mis hermanos. Eso no tiene sentido. No permitamos que los ciegos elijan por nosotros. No permitamos que los corruptos elijan por nosotros. El pueblo cristiano tiene un poder muy grande de voto, por lo menos en este país. Pero lastimosamente, por estar tan mal instruido, que terminan votando por personas, por hombres corruptos y que van en contra de la misma palabra de Dios. Eso es lamentable. Eso es totalmente lamentable, mis hermanos. Y la tercera objeción que yo escucho constantemente es que dicen: no voy a votar por nadie porque ninguno de los candidatos son cristianos. Romanos 13, del 1 al 7. Nueva Biblia de las Américas. Romanos 13, del 1 al 7 dice: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Mira lo que dice: y las que existen por Dios son constituidas. Ay, pero ese presidente no es cristiano. Constituido por Dios. Ay, pero es que el presidente habló en contra de Dios. Constituido por Dios. Por tanto, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogio de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Pero ojo con lo que viene. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes, escuchen lo que dice la palabra, esto nos va a volar la cabeza. Porque los gobernantes, ¿quiénes son los gobernantes? A ver, ¿quiénes son? Presidente, ministros, alcaldes, gobernadores. Yo les pregunto, ¿hay alguno de ellos que sea cristiano aquí en este país? ¿Alguno cristiano? Cristiano nacido de nuevo, convertido. Pues que yo sepa, ¿no? Que dicen, no, es que yo creo y que yo, pero esa fe de los demonios ahí, pero bueno. Pero un cristiano convertido, eso entonces en gobierno, en Colombia no lo hay. Pero mira lo que dice el texto, porque los gobernantes son servidores ¿de quién? ¿Cómo así? Yo pensé que los servidores eran los de mi iglesia. Yo pensé que los servidores eran los ujieres de la iglesia.
Yo pensé que los servidores eran los que hacen la limpieza en la iglesia o los que predican. Los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todo lo que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Obviamente, y les aclaro, aquí, por el hecho de que ellos sean servidores de Dios, no quiere decir que sean hijos de Dios. Son servidores ¿en qué sentido? En el sentido de llevar a cabo la voluntad de Dios en esta tierra. Pero no quiere decir que sean hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios usa a quien Él quiera usar. Sea creyente o sea incrédulo. Dios no tiene que pedirle permiso a un hijo suyo, a un cristiano, a un creyente, ni mucho menos tiene que pedirle permiso a un incrédulo para él hacer su voluntad. ¿O sí? Dios elige y Dios escoge y Dios usa a quien Él quiera usar, mis hermanos. A quien Él quiera usar. No, o sea, nosotros cometemos el error de pensar o de tener ese argumento o esa objeción. Es que ninguno es cristiano, pero es que tú no estás eligiendo un pastor. Es que tú no estás eligiendo un líder espiritual. Es que la gente pretende coger 1 Timoteo 3, las características para los líderes en la iglesia y aplicárselas a un líder secular. No, eso no aplica, mis hermanos. Eso no aplica. Ténganlo en cuenta, eso no aplica. El mismo Dios usó a un rey pagano y ese rey pagano le dijo, eres mi ungido. ¡Wow! O sea, mi ungido. ¿Saben qué es mi ungido? En Isaías 45 dice, así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien he tomado por la diestra para someter ante él las naciones. O sea, Dios usó a un rey pagano, Ciro, ¿para qué? Para hacer su voluntad. Para hacer su voluntad. Por eso, mis hermanos, nosotros no podemos pretender que por el candidato que vamos a votar sea el ejemplo de piedad, el ejemplo del cristiano maduro, porque mis hermanos, tal vez eso nunca vaya a pasar. Lastimosamente, ¿saben de qué manera uno vota? Votando por el menos peor, lastimosamente. Por ese menos peor que se alinee un poco más a lo que nosotros decimos creer y defender, que es la palabra de Dios. Ese lastimosamente es el estándar. Es el estándar. Es que ese candidato, mire que no va a la iglesia y no hace el devocional. Yo no voy a votar por él. ¿Cómo podemos conciliar la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre en este aspecto? Bueno, responsabilidad del hombre, tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer. Tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer. No evada su responsabilidad. No sea irresponsable. Y permítame en ese llamado de ser responsable, yo quiero darles dos exhortaciones o dos recomendaciones de la forma en que un cristiano debe votar. Primero, su voto debe estar guiado por sus convicciones y no por su conveniencia. Ojo con esto. Su voto debe estar guiado por sus convicciones y no por su conveniencia. ¿A qué me refiero? Si usted es uno de los que vota, porque es que el candidato me va a dar un puesto de trabajo, o porque es que el candidato me dio una cuota alimentaria, o es que mire que este candidato da mercados, o mire que este candidato me ayudó
para que mi hijo no pagara la universidad y le saliera gratis. Si usted vota por eso, usted está votando por pura conveniencia. Y eso es un error grave, mis hermanos. Grave. La gente y muchos cristianos están votando por candidatos que supuestamente tienen la misericordia de Dios para con los pobres. Qué misericordiosos, cuando al mismo tiempo meten todas sus agendas diabólicas. Hermanos, miren, si nosotros estamos votando de esa manera, estamos cayendo en la misma actitud de los falsos maestros. Porque los falsos maestros no predican por convicción, sino por conveniencia. Es como alguien pararse aquí y decir, no, yo voy a predicar más suavecito para que la gente venga más gente y traiga más platica. Porque es que yo necesito vivir de algo. Porque es que yo necesito comer, mis hermanos, entiéndanlo. ¿Ustedes lo verían bien? Eso es pura conveniencia. ¿Dónde dejamos nuestras convicciones? ¿Dónde están? Hermanos, no midamos a un candidato por las ayudas o por lo que da o por lo que ofrece. Midamos a un candidato por la forma en que él o promueve o defiende los principios morales de Dios en este mundo o en esta nación. Y no estoy diciendo que un candidato no deba ayudar a los pobres, obviamente sí, pero eso no prevalece por encima de que un candidato esté promoviendo agendas diabólicas en esta nación. ¿Saben por qué se lo digo? ¿Saben por qué se lo digo? Hermanos, miren, cuando un hombre en el gobierno, un hombre en autoridad, promueve agendas contrarias a los principios morales de Dios, está guiando a esa nación directamente al juicio de Dios. Directamente al juicio de Dios. Mira lo que dice Proverbios 14:34. La justicia engrandece a la nación. La justicia engrandece a la nación. Pero el pecado es afrenta para los pueblos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Miren, cuando un candidato, cuando un presidente, cuando un gobernante abiertamente promueve valores anticristianos y promueve matrimonios del mismo sexo y promueve aborto y promueve este tema abiertamente de la eutanasia y promueve todas estas agendas que están contrarias a Dios, ¿sabes lo que está haciendo? Lo que está es promoviendo que el pecado sobreabunde en la nación. Que la maldad se multiplique en un país. ¿Y ustedes por casualidad se acuerdan qué le pasó a Sodoma y Gomorra? ¿Ustedes por casualidad se acuerdan de eso? ¿Qué pasó con el juicio de Dios para Sodoma y Gomorra? ¿Por qué las juzgó él? ¿O porque juzgó Canaán? Porque eran naciones que habían llegado al colmo de la perversión. Hermanos, piensen en esto. Como decía mi mamá, una frase: votar por un candidato así es comida para hoy, pero hambre para mañana. No sé si ustedes lo sepan ese dicho. Comida para hoy y hambre para mañana. Así, tu candidato favorito sí, le paga la universidad de tu hijo, gratis, y te da el mercadito, qué bueno, pero prepárate para que tu hijo, siendo muy profesional, se tenga que ir para otro país porque en su propio país no hay oportunidades. Eso es absurdo. Y prepárate tú, porque con esa miseria que recibes también tienes que emigrar a otro país buscando un mejor porvenir. Hermanos, eso es lo que yo digo, una cosmovisión cristiana, discernimiento, sabiduría. No pensemos con el estómago, mis hermanos. Pensemos con la mente llena de la palabra de Dios.
No podemos pensar con el estómago. No solamente de pan vive el hombre. Si Jesús hubiera pensado con el estómago, hubiera caído en la tentación de Satanás. ¿Qué le ofreció? Los reinos de este mundo. Es que no tiene sentido, reitero, y yo quiero ser muy reiterativo con esto porque yo no puedo creer que cristianos apoyen candidatos que violan abiertamente la ley de Dios, que promueven abiertamente ideologías ateas, queriendo meter ideología de género a las escuelas, a los niños, quitándole el derecho a los padres de criar a sus propios hijos. Ellos quieren criar y adoctrinar a los niños. Eso es absurdo, mis hermanos, simplemente porque es que Él da mercados. Porque Él es bueno con los más necesitados, porque es el gobierno del pueblo. ¿Cuál gobierno del pueblo? Una nación donde se multiplica la maldad, Dios la juzga. Dios la juzga. No puede haber riqueza, no puede haber prosperidad, no puede haber estabilidad donde sobreabunda el pecado, donde sobreabunda la maldad, donde sobreabunda todo aquello que es contrario a Dios. Piensa en esto. Y también pensar de esa manera es pensar de una manera egoísta. Porque sí, tú estás recibiendo beneficios de un candidato, pero ¿a costo de qué? A costo de que toda una nación se vaya a pique. Eso es egoísta. Eso es egoísta. Y también nosotros debemos de votar guiados por nuestros principios bíblicos y no por preferencias políticas. También veo que es que no es que yo soy de derecha, no, es que yo soy de izquierda. Es que eso no se trata de bandos, mis hermanos. Eso no se trata de ni derecha ni de izquierda. No es que yo soy uribista, no es que yo soy petrista. Es que esto no se trata de lealtades a hombres. Nosotros no estamos llamados a ser leales a ningún hombre. Nosotros no estamos llamados a ser de un bando o del otro bando. Porque usted me puede decir, no, este mínimo está tirándole duro a la izquierda y no, yo no soy de ninguno, ni derecha, ni izquierda, ni de nada. Yo aquí no estoy promoviendo ningún bando político. Y se los aclaro, no estoy promoviendo, simplemente estoy tratando de llevarlos a ustedes para que piensen conforme a una cosmovisión cristiana. Esto no se trata de bandos políticos, mis hermanos. Esto se trata de que nosotros tenemos que tener claro qué es lo que nosotros creemos de este libro. Qué es lo que nosotros creemos, vivimos, aplicamos, defendemos de este libro. Y coja usted este libro y entienda cuáles son los principios morales, porque lo mejor que le puede pasar a una nación es un gobernante que defienda los principios morales, los principios de Dios para una nación. Porque la ley moral... La ley moral no solamente se limita a los cristianos, no, es para todo el mundo. No robar es no robar aquí y en la China. No solamente en Colombia. No mentir es no mentir aquí y en la Patagonia. Son principios morales absolutos globales. Y la obediencia y la justicia siempre va a traer bendición. Pero la miseria, la ruina, la pobreza siempre es antecedida por el desbordamiento de la maldad, por el desbordamiento del pecado. Y eso es lo que es ser sal, ¿sabían? La sal en los tiempos de Jesús se usaba como un preservante, como un elemento que preservaba la carne para que no se dañara, no se descompusiera más rápido. Nosotros somos sal, la sal de esta tierra. Y no podemos permitir que la corrupción del mundo vaya a pasos vertiginosos y nosotros así como que, pues, ¿y a mí qué? ¿Y a mí qué me importa? ¿Cómo así? Y nos queremos muy espiritual, pues decimos soberanía de Dios.
Soberanía, ¿cuál soberanía de Dios? Tenemos responsabilidad. Tenemos responsabilidad. ¿Eso es ser espiritual? Yo me pregunto, ¿eso es ser espiritual o ser egoísta? ¿Eso es ser espiritual o ser indiferente? Pensemos en esto, mis hermanos. Pensemos en esto. Ahora yo quiero aclarar 3 cosas. O una cosa y darle 3 puntos de los cuales tengo como propósito de este sermón. Mi propósito, mis hermanos, miren, de verdad se los digo sinceramente. Mi propósito con este sermón no es animarlo a usted o convencerlo a usted de que vaya y vote. No, ese no es mi propósito con este sermón. Usted puede pensar, Manuel predicó hoy para que yo me convenza y vaya y vote. No, 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 no. Ese no es mi propósito. Usted verá si vota o no vota, es problema suyo. Es problema suyo. Pero luego sí le digo, luego no esté quejando. Luego no esté quejando. ¿Cuál es mi propósito con este sermón? Primero, que usted empiece a formar una cosmovisión bíblica del mundo, de la vida. Hermanos, piensen bíblicamente. No lean la Biblia solamente para buscar los salmos y los proverbios. No, léanse toda la Biblia. Toda. En orden, sistemáticamente. Y dejen que la palabra de Dios les cambie su forma de pensar. Hermanos, miren, nuestras opiniones, nuestros puntos de vista, nuestras intervenciones, nuestros pensamientos, nuestra filosofía, tiene que estar totalmente influenciada por la Escritura. Todo lo que nosotros pensemos o digamos tiene que tener un respaldo bíblico. Si no lo tiene, pregúntate cuál es el respaldo de tu forma de pensar. ¿Qué es lo que te respalda a ti? ¿O qué es lo que te influencia a ti? En lo que tú crees, en lo que tú piensas. Recuerden, todas las personas tienen una cosmovisión. La pregunta es, ¿qué tipo de cosmovisión? ¿Bíblica o mundana? Entonces, mis llamados a ese, mis hermanos. No, yo cogí ese aspecto del voto por la situación coyuntural que estamos viviendo, pero es que es en todos los aspectos. ¿Qué cosmovisión bíblica tú tienes frente a la vida? Frente a ser padre, frente a ser madre, frente a ser hijo, frente al trabajo, frente al estudio, frente a la iglesia, frente al placer, frente a la felicidad, frente al gozo, frente al sufrimiento. En todos estos aspectos necesitamos tener una cosmovisión bíblica. Frente al dinero, ¿qué piensas tú? Entonces, mi llamado es eso. Construye una cosmovisión bíblica. Pero la única forma de construirla es que tú te metas con este libro, métete con este libro y pídele al Señor que te dé la sabiduría para entenderlo y de esta manera tú puedas tener una forma de ver la vida conforme a lo que dice la palabra del Señor. Y yo lo que les he dicho siempre, se lo voy a volver a decir. Está muy bien el tema de los podcasts, está muy bien el tema de las predicaciones, está muy bien el tema de los estudios, está muy bien todo eso. Escúchelo y véalo y acceda a todos esos recursos. Pero esto es prioritario. Esto es prioritario en nuestra vida. No deje este libro, no deje el pasar tiempo a solas con la presencia de Dios sumergida en este libro por estar escuchando otras cosas. La única forma, mis hermanos, es estando a solas con el autor de este libro y con las páginas de este libro abiertas. Así es la única forma en que podemos entender, formar una cosmovisión bíblica que honre al Señor en medio de ese reino terrenal. Segundo, hermanos, no se desentiendan, no sean escapistas.
Esta es la nación. Esta es la nación que en la que el Señor nos permitió vivir, Colombia. Somos colombianos. Bueno, aquí la gran mayoría somos colombianos. Amemos nuestro país. Amemos Colombia. Es nuestra nación. Y procuremos el bienestar de Colombia. Procuremos el bienestar de nuestra tierra, mis hermanos. Nosotros tenemos dos pasaportes, el pasaporte de los cielos, pero el pasaporte colombiano también. No nos desentendamos de esto. Seamos buenos ciudadanos. Ser un buen ciudadano aporta a una nación. Sean buenos esposos, sean buenas esposas, sean buenos hijos, sean excelentes trabajadores, sean buenos vecinos. Todo esto aporta a construir una buena nación. Y si ustedes votan, voten bien. Voten bien. Todo esto aporta a construir un buen país. No nos desentendamos, mis hermanos, porque al final aquí nos colocó el Señor. No nos colocó en Estados Unidos o por allá en Suiza, en los países más ricos. No, nos colocó aquí. Y de alguna manera, mis hermanos, creo que todos aquí quisiéramos tener un mejor país. ¿O no? Claro que sí. Vivir tranquilos en nuestro país. Vivir tranquilo. ¿A quién le gustaría emigrar? Es muy tenaz. Los que han emigrado se dan cuenta que, o nos pueden decir que no es fácil. No es fácil dejar una familia, dejar una cultura, dejar un arraigo para irse a empezar una nueva vida desde cero. Es duro. Es duro. ¿Qué tal si nosotros trabajamos para que Colombia sea un mejor país para vivir? Pero al final, mis hermanos, al final, este no es nuestro hogar. Esta no es nuestra casa. No la es. Porque nosotros somos extranjeros y peregrinos en este mundo. No está mal querer vivir tranquilo. No está mal querer vivir bien, pero está mal aferrarnos a lo terrenal. Ahí sí está mal, cuando nos aferramos a esto. ¿Saben por qué? Porque al final esto es temporal. Esto está pasando. Esto está pasando, mis hermanos. Por eso nuestra mirada tiene que estar, ¿dónde? En nuestro Señor Jesucristo. Sea con un buen gobierno o sea con un mal gobierno. No sé qué vaya a pasar con estas elecciones, con nuestro país en unos años, si va a mejorar, si va a empeorar. Confiemos y roguemos al Señor que nos permita ver un mejor país. Y si Colombia mejora, gloria a Dios, pero no te aferres a eso. Si Colombia empeora, pues gloria a Dios, porque al final es temporal. Y tenemos una patria que nos espera. Una ciudad con cimientos eternos. Una ciudad donde el arquitecto, el constructor no es Bolívar, Meléndez, Marval, es Dios. Es Dios. Por eso el Señor nos dice, no se turbe tu corazón, crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Ojo, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se le hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy. Para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Ah, mis hermanos,
Qué maravilloso es saber que el Señor va a volver por nosotros. Qué maravilloso es saber que el Señor no nos va a dejar aquí para siempre. Y que nuestra vida, mis hermanos, tiene que moverse entre la responsabilidad terrenal, pero la ilusión celestial. Eso amortiguaría mucho más fácil los sufrimientos que tenemos en esta tierra. Y yo les animo y les invito, hermanos, a que hoy podamos salir ilusionados en que pues no sabemos qué va a pasar con nuestro país. No sabemos qué va a pasar. Lo que sí sabemos es que solamente bastarán algunos años, solamente bastarán algunos meses o días, no sabemos, en que el Señor vuelva por su pueblo y nos lleve a ese hogar celestial. Ahí tiene que estar nuestra esperanza, mis hermanos. En el hogar celestial. En la casa donde Él está y estará por siempre con su pueblo. Con nosotros, mis hermanos. Con nosotros. Con nosotros. Ilusionémonos con esto y hagamos nuestra parte. Cumplamos con nuestros deberes, con nuestras responsabilidades. Al mismo tiempo diciéndole, Señor, yo quiero un mejor país. Yo quiero vivir en un mejor Colombia. Sí. Yo quiero tener mejores oportunidades de empleo, de estudio. Yo quiero tener un país donde pueda criar a mis hijos sin el temor de que los adoctrinen. Yo quiero ir a un país donde sea libre venir a adorar a nuestro Dios y no nos tengamos que esconder persiguiéndonos un gobierno ateo. Si no, averigua en China. Averígualo, te lo dejo de tarea. Pero aún así, Señor, ayúdame a entender que todo esto es temporal y que mi ciudadanía y mi futuro hogar está en los cielos. ¿Qué tal si nosotros concluimos este tiempo orando de esta manera? Oremos, hermanos, como tal cual nos dice la palabra, por los gobernantes, por los que están en eminencia, oremos por estas elecciones. Digámosle al Señor y expresémosle, Señor, lo que hay en nuestro corazón. Señor, de verdad queremos que tú tengas misericordia de Colombia y este país sea mejor, pero al final, Señor, mi ciudadanía y mi casa no es Colombia. Mi casa, mi hogar, es tu presencia para siempre. Oremos, mis hermanos, y pidámosle al Señor eso. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por enseñarnos cada vez más la forma en que debemos de pensar, la forma en que debemos de interpretar este mundo. Padre, con sinceridad nosotros queremos expresarte, Señor, lo que queremos, lo que anhelamos para nuestro país, Colombia. Esta es la nación donde tú nos permitiste nacer. Esta es la nación donde tú nos has permitido vivir en estos momentos. Y no queremos ser indiferentes a esto, Señor. No queremos ser o tener una actitud escapista o una actitud totalmente desinteresada
o egoísta frente a lo que está pasando o va a pasar en nuestra nación. Señor, presentamos a ti el deseo de querer vivir en un mejor país. Padre, queremos ver a Colombia renacer, levantarse. Queremos ver a Colombia un país donde los gobernantes gobiernan con tu verdad, gobiernan con tu ley, con tus principios. Que aunque tal vez no sean cristianos, pero que sean tus servidores para traer justicia, para traer paz, tranquilidad, como lo dice tu palabra, Señor. Padre, oramos para que el próximo gobierno nos permita vivir de esa manera. Oramos para que el próximo gobierno frene el avance del pecado, frene el avance de estas agendas diabólicas. Oramos para que el próximo gobierno frene, Señor, esa ideología de género en nuestros colegios, en nuestras escuelas. Oramos para que nuestros próximos gobernantes no permitan que eso se expanda. No permitan que eso se difunda. Oramos para que nuestros próximos gobernantes tengan temor de ti, Señor. Oramos para que nuestros próximos gobernantes gobiernen conforme a tu ley. Oramos para que nuestros próximos gobernantes cuiden la niñez, respeten a nuestros hijos y hagan cumplir la ley. Oramos para que nuestros próximos gobernantes no hagan concesiones con delincuentes. Oramos para que nuestros próximos gobernantes sepan utilizar la espada y hagan valer la ley. Oramos para que nuestros próximos gobernantes hagan de este país un país más seguro, de oportunidades, donde haya un buen sistema de salud, donde hayan oportunidades laborales, donde hayan oportunidades académicas. Oramos para que nuestros próximos gobernantes castiguen la corrupción y no se unten de ella. Oramos para que nuestros próximos gobernantes, Señor, den libertad de culto y permitan, Señor, que podamos adorarte y exaltarte y predicar tu santa palabra en cada esquina y rincón de este país. Oramos para que el evangelio se expanda, Señor, para que las iglesias bíblicas se planten, para que los hombres de Dios se levanten, misioneros, misioneras, y prediquen el evangelio en esta nación con libertad. Oh Señor, por favor, danos gobernantes así. No permitas que el mal gobierne, no permitas que la perversidad sea una característica en esta nación. No permitas que la maldad predomine en Colombia. Ya por muchos años se ha derramado mucha sangre. Señor, por favor, ten misericordia de Colombia. Ten misericordia de nuestra nación. Ten misericordia de nuestro país. Queremos ver un país mejor. Por eso, pero sobre todo queremos ver un país donde la causa del evangelio prospera y se levanta. Queremos ver un país avivado, Señor, por ti. Que Colombia sea tierra deseable. Que Cali sea una ciudad donde el evangelio crezca y se expanda, Señor. Oramos por nuestros hermanos, nuestras iglesias hermanas, iglesias que están predicando el evangelio en Cali. Oramos por ellas para que tú fortalezcas a estos hombres, fortalezcas a este liderazgo y les concedas gracia y sabiduría para que sigan predicando el evangelio. Y bendice esas obras, Señor, bendice esas obras, bendice esos hombres valientes y esforzados que están predicando el evangelio en Cali, en Colombia.
Oramos por nuestras iglesias hermanas, para que tú, Señor, las favorezcas y las bendigas. Para que haya unidad entre iglesias, Señor, por favor, rogamos a ti por unidad. Permítenos estar unidos como pueblo, Señor, entre pastores, entre iglesias. Quita toda división, quita todo sectarismo. Somos hermanos, somos pueblo tuyo, Señor. Quita toda división, quita todo orgullo, quita toda soberbia en nuestros corazones. Y que la iglesia se una por una sola causa, la causa del Evangelio. Oramos, Señor, para que hoy tu pueblo pueda votar con sabiduría y conciencia. Oramos, Señor, para que tu pueblo hoy elija bien. Oramos por todo esto, Señor, porque sabemos que somos responsables. Y tu palabra dice, hagan rogativas, presenten oraciones, ruegos. Y hoy rogamos a ti, Señor, que tú eres nuestra única esperanza. ¿Quién más puede cambiar el rumbo de esta nación sino tú? ¿Quién más puede colocar a un presidente que cumpla y que gobierne conforme a tu ley, a tu santa ley? Solo tú lo puedes colocar, Señor. Oh Dios, eterno Dios. No nos mires con juicio. No mires a Colombia con juicio. Tu palabra dice que donde sobreabunda el pecado, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, Señor. Que tu gracia sobreabunde sobre Colombia. Y que tú nos bendigas, Señor, con la extensión del Evangelio. Y que tú nos bendigas, Señor, con la extensión de iglesias bíblicas. Y que tú nos bendigas, Señor, levantando obreros, levantando hombres y mujeres determinados a servirte, Señor, en esta nación. Bendice a Colombia, Señor. Bendice a nuestro país. Que como dice el himno de nuestra nación, que podamos escuchar las palabras de aquel que murió en la cruz. Que podamos comprender las palabras de aquel que fue a la cruz. Oh, sueño con un país lleno del Evangelio, con iglesias unidas y no viéndose como competencia o enemigas. Señor, que tu amor prevalezca en medio de tu pueblo, que tu unidad prevalezca en medio de tu pueblo, Señor. Y que podamos ser sal y luz en esta tierra, sal y luz en Colombia, y que nuestra participación como ciudadanos colombianos pueda ser de bendición para esta tierra, porque esa es tu gracia común. Esa es tu gracia común. Padre, pero por encima de todo, oramos para no perder el foco, para no perder el rumbo, para no perder el norte, porque el norte no es este país, el norte no es esta tierra, el norte es el cielo. La meta es el cielo. Ayúdanos a entender, Señor, que somos extranjeros y peregrinos, que estamos de paso por este mundo. Estamos de paso. Y que nos espera una gloria celestial. Qué bueno es recordarlo, Señor. Qué bueno recordar esas palabras, que tú te fuiste, pero que volverás, porque en la casa del Padre muchas moradas hay. Oh, qué bueno es saberlo, Señor. Gracias te damos, porque nuestra esperanza no es esta tierra,
porque nuestra esperanza no es un político, porque nuestra esperanza no es un presidente, porque nuestra esperanza no es un voto, nuestra esperanza es el Dios que creó los cielos y la tierra. Nuestra esperanza es el Evangelio que nos promete vida eterna que pronto será manifestada. Gracias, Señor. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por rescatarnos de este mundo malo. Muchas gracias por sacarnos de la oscuridad de las tinieblas. Muchas gracias, Señor, por hacernos una nación santa y un pueblo santo. Pero por favor, Señor, no permitas que de manera egoísta nos desentendamos de aquellos que necesitan que tu iglesia obre, que tu iglesia intervenga, que tu iglesia influencie. Ayúdanos, Señor, a vivir con la mente en los cielos, pero los pies en la tierra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.